Muy buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a tener un estudio de la Biblia y de un tema que está siendo muy popular ahorita. El título de este tema es Visitantes de otros mundos. Y bueno, así como varios temas que se han hecho virales en estos momentos, hay un tema que durante la semana, esta semana y la pasada, creo que la pasada comenzó a hacerse popular sobre todo entre las redes sociales, las noticias, y me pareció interesante poder eh, traerlo aquí para analizarlo y ver cómo está impactando nuestras vidas y cómo puede estar indicándonos de los tiempos en los que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar acerca de esta situación que de hecho hubo una noticia en la cual el gobierno de Estados Unidos y específicamente un funcionario de inteligencia de Estados Unidos confirma bajo juramento que existen naves espaciales que no fueron pues creadas por seres humanos y que existe vida extraterrestre y que el gobierno ya tiene incluso algunos de estos restos, de estas evidencias desde los años 30, haciendo ahora sí que real, algo que muchas veces estábamos nosotros viendo en películas de ciencia ficción donde se hablaba acerca de la presencia de vida extraterrestre, de ovnis en esta tierra y lo que iba a suceder en esos momentos, pues ahora se dio esta noticia reconociendo que efectivamente tienen evidencias y esto también pues la NASA lo apropió y lo hizo también como que lo estudió y lo confirmó, corroboró que existe vida extraterrestre. Entonces, esa fue una noticia que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver. Nosotros pues ya teníamos conocimiento acerca de esto, pero pues es la primera vez que un país, el país más poderoso como Estados Unidos, pues confirma de fuentes confiables que es una realidad, ¿no? Y bueno, de esta situación derivaron algunas reacciones, sobre todo, ahí les digo, en redes sociales, donde se ha estado compartiendo este material. Y pues hay muchas opiniones, ¿verdad? Hay muchos comentarios acerca de esto. Muchos dicen que pues es una cortina de humo para querernos distraer de temas más importantes, que eso pues no existe, que es mentira, que es fake, como podemos ver aquí. Otros comentan que pues ya sabían que existía, que por eso pues ya tenían como evidencias o pues nosotros hemos visto también cuánta información, cuántos avistamientos ha habido de naves espaciales, de ovnis, objetos no identificados. Y pues es un tema que no es nuevo como tal, y entonces muchas personas lo tomaron así como que, ay, pues ya sabíamos, ¿no? Y otros pues empezaron como a decir que era parte de un proyecto denominado Blue Beam, que es un proyecto que tuvo su desarrollo en los años 80, 90, donde sí se quería utilizar la tecnología para hacernos creer de una vida extraterrestre, utilizando incluso hasta la telepatía y otras corrientes de religiones o de creencias de la nueva era para hacernos creer que era pues Dios y confundirnos, y por ahí entra la parte de meter una idea y del orden mundial, ¿no? En este proyecto, según. Pero esto fue en los años 80 y 90, este proyecto, y pues otros dicen que es parte de que se extendió en este momento y que es algo planeado por el gobierno para ciertos fines, ¿no? Y hay otro grupo de personas que comentan que pues nos acercamos al fin, las señales, pero nos acercamos al fin muchas veces es una conclusión que sacan las personas que proviene del miedo, pero que proviene también de mucha información, sobre todo en películas de ciencia ficción, donde
se han desarrollado temas como los extraterrestres en la Tierra para ayudarnos o para eliminarnos como humanidad, ¿no? Entonces, estas conclusiones de nos acercamos al fin, no sé qué tan positivas podrían ser y qué tan cercanas a nuestras creencias. Así que bueno, ante toda esta información me pareció interesante volver a tocar estos temas que ya se han desarrollado anteriormente en estos programas. Ya se ha explicado algo acerca de los extraterrestres, de los avistamientos, de qué son los aliens y todo esto, pero siento yo que todavía puede ser importante estudiar esto y tener las herramientas para saber cómo vamos a actuar, cómo podemos incluso ayudar a personas que tienen miedo ante estos eventos o que tienen preguntas, cómo nosotros podemos incluso dar claridad de lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Nosotros podemos decir, hay otra vez un tema en boga, un tema que pues está generando mucha atención, pero podemos ignorarlo. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? ¿Creernos esto, ignorarlo? ¿Cuál es nuestra posición en estos temas? Yo creo que no podemos permanecer en la posición de no me importa. ¿Por qué? Porque si bien el hecho de que Estados Unidos lo haya hecho oficial es algo importante, ¿sí? Porque algo se está preparando realmente. Nosotros que sabemos que estamos viviendo en los últimos días, sabemos que va a haber señales y que tenemos que estar muy atentos para detectar cuando surgen ya cambios en la forma de pensar de las personas o corrientes o ideas que nos pueden pues encaminar a lo que son los eventos proféticos que ya se vienen anunciando, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos de creer? ¿Sí? Al momento de que se anunció efectivamente que hay evidencia de vida inteligente, de vida extraterrestre, y que ya no es un mito, que ya es algo real, pues nosotros, ¿qué creemos? Y para eso, pues tenemos que ir a la Biblia, ¿sí? Porque podemos sacar nuestras conclusiones en base a las películas, en base a estos proyectos, por ejemplo, pero lo más importante para nosotros es la Biblia. Y nosotros como adventistas, pues reconocemos también a Elena de White como una profeta, la profeta de nuestros tiempos, la cual dejó un mensaje especial inspirado por Dios, que nos da también mucho más contenido, mucha más información acerca de todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar la Biblia, recordar lo que dice la Biblia al respecto y también consultar el espíritu de profecía a través de los libros, los textos que nos dejó Elena de White. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía al respecto de la vida extraterrestre? Sé que ya muchos de los que me están viendo saben la respuesta, ya lo hemos estado viendo, pero déjeme decirles que a veces cuando nos dejamos inundar de información, de repente nos puede surgir la duda. Si nos pueden surgir dudas, nos pueden surgir cuestionamientos que pueden alejarse de lo que dice Dios, ¿no? Entonces, por eso es bien importante saber qué pasa, qué vamos a hacer con esa información y cómo Dios nos va a ayudar con sabiduría a entender realmente lo que sucede al respecto. Lo primero que nosotros debemos de recordar es que sí existe, o sea, hay evidencia en la Biblia de que hay vida fuera de este mundo, fuera de esta tierra, fuera de nuestro planeta Tierra, hay vida. Y pues simplemente hablamos de Dios, ¿sí? Dios pues no es de la tierra, Dios es extraterrestre. ¿Por qué? Porque es fuera de la tierra, ¿no? Entonces, la Biblia y el Antiguo Testamento se menciona que existe la vida inteligente extraterrestre. Entonces, esta noticia para nosotros, pues no es nueva. Nosotros con fe y conociendo las escrituras, la Biblia, sabemos y comprendemos que no somos los únicos en el universo, que hay otros seres, ¿sí? ¿Y esto dónde lo podemos ver? Vamos a revisar estas dos citas de Job.
Vamos a ver primero la segunda que aparece por allí en Job 1:6. Es una cita que nos da indicios de que pues hay vida fuera de esta tierra. ¿Ok? 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Aquí dice, bueno, vamos a leer el 7, dice que Jehová le dijo a Satanás, ¿de dónde viene? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, pues de rodear la tierra y de andar por ella. Eso quiere decir que pues él eligió la tierra y estaba ahí viendo qué encontraba de interesante, pero también menciona que Dios se reunió con otros seres, con otros hijos que pueden ser ángeles y que entre ellos estaba Satanás. ¿Y de dónde provenían estos hijos de Dios? Bueno, no provenían todos, no provenían de la tierra, sino que provenían de otros lugares, de otros mundos, ¿sí? Y también podemos tener evidencia si nosotros avanzamos a Job 38. Vamos a buscar Job 38, versículos 4 al 7. Aquí es donde Dios le está mostrando a Job, le está contando a Job quién es él y por qué es quién es, ¿no? Y empieza a decirle aquí en el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí en el último versículo, es decir, en el 7, hace referencia a que en ese momento que Dios estaba haciendo la tierra, haciendo nuestro planeta, había más seres que estaban regocijándose con toda esta creación. Se regocijaban todos los hijos de Dios. Y ahí nosotros como seres humanos en esta tierra, pues no existíamos todavía, porque Dios apenas estaba creando nuestro planeta. Entonces ahí tenemos otra evidencia de que existe vida fuera de nuestro planeta Tierra. Entonces esto ya lo sabemos y ya tenemos versículos para poder compartir con las personas que quieran saber un poco más acerca de esto. Y otra cosa que también debemos contemplar es que si hubo un conflicto entre el bien y el mal, pues se dio ¿dónde? En el cielo. Y aquí dice algo importante, ¿no? Las fuerzas del mal no pertenecen a esta tierra, ¿sí? No surgió todo aquí en este planeta, sino que vinieron del espacio exterior para oponerse a Dios y engañar a los seres humanos. Entonces, este conflicto se dio en el cielo. De hecho, pues Satanás no fue creado en la tierra, se le dio dominio en la tierra y eso nos da otra indicación de que pues no somos los únicos que tenemos vida, ¿verdad? En este universo. Entonces, Apocalipsis 12, vamos a ver qué dice. Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, los ángeles de Satanás y Satanás vienen de fuera y son extraterrestres. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos citas bíblicas que nos confirman que sí existe vida fuera de la Tierra, de nuestro planeta. Y también, si nosotros vamos ahora al espíritu de profecía, a los libros que Elena de White dejó, aquí nos muestra que ella tuvo una visión en otros mundos. Y ella, para ella, pues era algo muy bonito, porque dice que el Señor le mostró en visión otros mundos. La hierba era de un verde vivo y las aves gorgojeaban un dulce canto.
creo que no ven mi diapositiva. Dice, los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas. Ella está hablando de aquellos mundos que no cayeron durante el pecado, ¿sí? Y está hablando de cómo eran la naturaleza, las aves, y aquí empieza a describir que los moradores de ese lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y como hermosos. Y algo que los caracterizaba era que llevaban la manifiesta imagen de Jesús, y su semblante refulgía de santo júbilo como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaba. Aquí ella describe cómo eran, y aquí nosotros podemos darnos una idea que aquellos seres de otros mundos que tienen vida fuera de la tierra no son como muchas veces en las películas o en algunas caricaturas nos quieren decir que son, como esta imagen que vemos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen la característica de que son a la imagen de Jesús. Y Helena de White en ese momento los vio y los describió como nobles, majestuosos y hermosos. Entonces estamos hablando de seres atractivos, no de algún tipo de ser extraño y muy diferente al ser humano. Eso nos lo hubiera dicho y no tiene nada que ver con este texto que acabamos de leer. Entonces, es pues a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía podemos decir que los seres extraterrestres no son como esta figura que está aquí. Ahora, algo importante de entender es que si hay habitantes de otros mundos que se les conoce como los mundos no caídos, perdón, ahí me faltó ponerla no caídos, mundos no caídos, y ver la diferencia, que ellos no son humanos, ¿sí? Esto también lo encontramos en el espíritu de profecía, en estos libros. Dice, primera razón, dice que, o primera referencia, dice que todo el cielo se interpuso profunda y gozosamente en la creación del mundo. Se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos constituían, ¿qué? Dice, una clase o una raza nueva y distinta a las que ya habían sido creadas, ¿sí? Entonces somos distintos, somos de un género humano, ¿sí? Una clase nueva y distinta. Y aquí en la segunda referencia nos dice que dentro de las personas, dentro de los habitantes de estos mundos no caídos, hay querubines, serafines, que son ¿qué? Ángeles, ¿sí? No todos los habitantes de los mundos no caídos son ángeles, pero entre ellos hay ángeles, ¿sí? Y dice que cuando, cuando Jesús cumplió el plan de salvación, que fue morir por nosotros, ellos estaban alegrándose, ¿sí? Dice que se alegraron de que el camino a la salvación se hubiera abierto, o sea, la oportunidad de la salvación se abrió ¿a quién? Al género humano, pecaminoso, ¿sí? Humano pero pecaminoso, ¿verdad? Y porque la tierra iba a ser redimida de la maldición del pecado. Esta segunda referencia nos vuelve a decir que aquellos habitantes de otros mundos fuera de esta tierra no son humanos. Entonces la misma Biblia y el espíritu de profecía nos dice que sí existe vida inteligente, que sí son extraterrestres, que no son humanos, pero también nos dice que no son seres raros ni extraños, de formas extrañas, de formas incluso que puedan dar miedo, ¿sí? Porque vemos la descripción de cómo los ve Elena de White, cómo los ve en esa visión, y también sabemos que entre ellos hay ángeles, ¿ok? Y bueno, y de repente decimos, bueno, ok, existe vida inteligente extraterrestre. Ahora la pregunta es, ¿y vienen a la Tierra? O sea, ¿vienen a nuestro planeta? Y aquí vamos a responder sí y no, ¿sí? Quienes vienen a la tierra son los ángeles, ¿sí? Los ángeles sí vienen a la tierra. De hecho, nosotros sabemos que estamos rodeados de ángeles, ¿sí? Que tienen una función principal. Y de hecho, de acuerdo a la Biblia, los ángeles visitan la tierra regularmente
y son como activos en los asuntos humanos, o sea, en nuestros asuntos, en nuestros problemas, en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Los ángeles están con nosotros, intervienen en nuestros asuntos. Vamos a leer qué dice Hebreos 1:14. Aquí está hablando acerca de los ángeles, ¿sí? Hebreos 1:14. Dice así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es una pregunta, ¿verdad? Aquí habla acerca de que los ángeles son espíritus ministradores, que son enviados a favor de quién, para servir y a favor de los herederos de la salvación, que somos nosotros. Entonces quiere decir que ellos sí vienen a la tierra con ese propósito especial. Y vamos a ver Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo 2:5. Los ángeles forman parte de este ministerio, el cual a veces también nos dice en el espíritu de profecía que nos ayudan y que llevan nuestros mensajes, nuestras oraciones al cielo. Son como que transportan estos mensajes, son mensajeros, ¿verdad? Y también forman parte del ministerio, pero aquí lo más importante, en Primera de Timoteo 2:5, nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesús, ¿sí? Gracias a ese puente que nos conectó con Dios a través de Jesús, es que podemos tener acceso a Él, y una forma de que Él nos cuida y de que Él pues transmite esos mensajes es a través de sus ángeles, de estos seres extraterrestres que vienen a la tierra. Y la Biblia deja en claro que la comunicación entre nosotros, los humanos, y las formas extraterrestres de vida, o sea, los ángeles, es posible solamente mediante Cristo, o sea, solamente para el plan divino, no para otros fines, ¿sí? Y eso es bien importante porque a veces nos podemos confundir y podemos llegar a pensar que los seres de otros mundos pueden tener acceso por otras situaciones. Entonces, no, sí. Ellos tienen esta finalidad de participar en los asuntos divinos. A veces podemos pensar, bueno, ¿será que los seres de otros mundos, los extraterrestres, vienen a nuestro planeta para recrearse por curiosidad o para estudiar al ser humano o para experimentar la vida humana? ¿Será que ellos quisieran venir a este planeta? Y esto es importante aclararlo porque cuando conocemos de avistamientos y que vi un ovni y decimos, bueno, pues pueden ser los ángeles o pueden ser los seres de otros mundos con buenas intenciones que vienen a compartirnos un mensaje o a ayudarnos, pero no es así, ¿ok? Incluso hasta podemos llegar a confundir que cuando mencionan acerca de que algunos extraterrestres o ha habido como raptos o que se llevan a las personas para estudiarlas y luego las regresan a la Tierra, podemos hasta pensar que son estos seres con buenas intenciones, pero la verdad es que no es así, ¿sí? Entonces, al contrario, nosotros cuando Jesús venga y cuando nosotros ya estemos en el cielo, nosotros vamos a ser los que visitemos estos mundos, ¿sí? Para dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Los seres de otros mundos, los extraterrestres, sí saben de nuestra existencia, saben, ¿por qué? Porque incluso hasta los ángeles vienen y van, pero no porque ellos estén aquí, vengan a pasear y vengan a ayudarnos o a darnos consejos. No es de esa forma, ¿ok? Solamente los ángeles son los que pueden venir.
¿Y cómo vienen los ángeles? ¿Será que son aquellas naves espaciales que se alcanzan a ver y que últimamente quizás Dios ha permitido que se vean estos ovnis? Pues no, la verdad es que no es así. Muchos de estos avistamientos pues pueden ser engaños o visiones incluso reales causadas por Satanás. ¿Para qué? Pues para preparar al mundo para un engaño final. Y esto ahorita lo vamos a ver. El hecho de saber que hay otros seres en otros mundos o que los ángeles vienen para acá, para la Tierra, nos puede llegar a hacer pensar que utilizan los ovnis para transportarse. Y podemos pensar, ay, no, pues son los ángeles, son buenos, o es algo bueno que estén en contacto con nosotros y así. Pero en realidad, imagínense cuántos ángeles hay aquí en la tierra, ¿sí? Y si cada uno tiene por lo menos un ángel acompañándonos, ¿cómo le hacen para ir y llevar nuestras oraciones al cielo y regresar? ¿Será que lo hacen mediante naves espaciales? Pues imagínense todos los avistamientos que tendríamos. Entonces, no sabemos exactamente la respuesta a cómo le hacen. Sí hay algunas teorías de cómo pueden hacer los ángeles para trasladarse rápidamente al cielo, pero no es por medio de naves espaciales. Entonces, si por aquí nos estaba como llegando esa idea, pues no es así, al menos no hay evidencia de que se transporten por este medio para favorecer a la raza humana, ¿sí? Y bueno, si es un hecho que los ángeles vienen, nos ayudan y que incluso han sido visibles, ¿sí? En ocasiones especiales Dios ha permitido que se puedan ver y vemos en la Biblia cómo María pues tuvo contacto con el ángel Gabriel. Vemos ocasiones en las que los ángeles hacen presencia como seres distintos, con luz, ¿sí? Distintos. Pero también vemos el espíritu de profecía, sobre todo aquí en el capítulo 40, el conflicto de los siglos, nos dice que vienen ángeles en forma humana, ¿sí? Y vienen a ayudarnos. Han venido y han servido de guías a viajeros extraviados, han encendido fuegos del altar, han venido a liberar a los siervos del Señor de la cárcel. Durante toda la historia, Dios ha permitido que sus ángeles vengan a ayudar a las personas. Incluso han estado en algunas asambleas del gobierno. Ojos humanos los han visto, ¿sí? Los han escuchado y muchas veces se han opuesto a sus indicaciones, a su mensaje. Pero a pesar de que pueden verse, se pueden ver como personas y Dios no les permite que nosotros percibamos que es un ángel, ¿sí? ¿Por qué? Por sus razones. Entonces, debemos entender que en el plan de Dios así lo estipuló, que Él tuviéramos ayuda de estos seres que no son humanos, pero que no se manifestaran como tal cuando no es necesario que lo haga. Entonces, entender esto nos va a ayudar a identificar de lo que se habla y saber quién está detrás de estos avistamientos y de estas situaciones que pues están siendo noticia en estos tiempos, ¿no? Entonces, ya sabemos que toda esta información, sabemos que el propósito de Dios, de sus ángeles y de los seres creados, pues no es venir ahorita a intervenir de esta forma. Entonces, ¿quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son o de quién son esos restos alienígenas o extraterrestres que se tienen en algunos centros de investigación, que ya lo dijeron que sí, ¿verdad? Que sí que sí es cierto. O qué es esa nave, ese ovni, ¿sí? ¿Quiénes son? Pues vamos a ver aquí, a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Bueno, aquí encontramos una pista en nuestro versículo que ya leímos en un inicio. Vamos a volverlo a leer, pero ahora contemplando también el versículo siguiente, que es el 15. Entonces vamos a buscar 2 Corintios 11, 14
al 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí tenemos un autor de todos estos avistamientos y todas estas comunicaciones que ha tenido el ser humano con este tipo de extraterrestres o estos avistamientos. El autor de todo esto es Satanás, ¿sí? Y no solamente él, sino sus ángeles. Sí, aquí dice que no es extraño si también sus ministros o quienes le siguen se disfrazan de seres de luz. Entonces, si vimos el propósito de Dios en un inicio, de enviar a sus ángeles con nosotros fue para fortalecernos, para ayudarnos. Pero si lo vamos ahorita a ver con lo que hace Satanás, pues el propósito es muy distinto y entonces hay que saber identificar cuando algo proviene de Dios y cuando algo proviene de Satanás, ¿sí? En el conflicto de los siglos, es algo muy importante para comprenderlo también. Ahí dice que la Biblia declara que los espíritus, así como se les solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Y resulta ser que en muchas culturas, ¿sí? Pues las personas tuvieron, hace muchos años, también tuvieron contacto con seres extraterrestres que venían de otros mundos. Y aquí, como dice el conflicto de los siglos, estos seres de otros mundos, quienes les enseñaron una ideología o quienes les se presentaron como sus dioses, eran Satanás, o sea, eran espíritus o los ángeles de demonios, ¿sí? Que se hicieron pasar por dioses. Y por eso vemos en muchas culturas, en muchas mitologías, cómo existen distintos dioses. Y estos dioses, pues, eran extraterrestres que venían a comunicarse con ellos y les decían cómo debían de adorarlos o en qué debían de creer. Pero son los mismos demonios que nosotros podemos ver ahora, que vienen y que están haciendo señales en el cielo, ¿sí? Y que esto es de Satanás, el autor es Satanás. Aquí también podemos ver cómo actúan, ¿sí? Dice que los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales por naturaleza, poder y gloria a los seres santos que ahora son mensajeros de Dios, es decir, a los ángeles, ¿sí? Eran iguales. Pero una vez que cayeron en pecado, se coligaron o se unieron, se pusieron de acuerdo para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. O sea, ese es su propósito. Entonces, el propósito de los ángeles es ser mensajeros de Dios, fortalecer, ayudar, servir a quienes, a los que van a heredar la salvación. Y el propósito de los otros ángeles, los de Satanás, es deshonrar a Dios. O sea, son dos propósitos distintos, ¿sí? Y engañar a los hombres, engañar a los herederos de la salvación. Eso es lo que quieren. Entonces estamos hablando de dos grupos, ¿sí? De dos grupos de extraterrestres, si queremos verlo de esa forma. Entonces, si nosotros vemos y recordamos culturas anteriores y vemos el sistema pagano que estos seres de otros mundos les imponían, pues obviamente eso no provenía de Dios, porque van completamente en desacuerdo con lo que Dios es y lo que Dios manda a sus hijos, ¿no? Entonces podemos hablar de que estos seres de otros mundos pues eran del otro bando de Satanás. ¿Y qué pasó? Bueno, unidos con Satanás en su rebeldía y arrojados del cielo con él, han sido desde entonces, en el curso de los siglos, sus cómplices en la guerra empezada contra la autoridad divina. Entonces Satanás y ellos siempre quieren deshonrar, pero quieren siempre engañar y quieren enseñarnos lo contrario a la ley de Dios.
Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno de diversas órdenes, de su inteligencia y de su astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. Entonces, de este grupo no podemos esperar nada bueno, pero son inteligentes, son astutos, ¿sí? Y entonces también el hecho de que sean así es un riesgo para nosotros cuando no tenemos firmeza en lo que es verdad. Por eso la invitación es estudiar, comprender qué está pasando para no caer en el engaño de aquellos que aparentan ser seres de luz, seres buenos, pacíficos, pero que al final lo que quieren es que los herederos de la salvación se opongan a su creador y pues se queden sin la salvación, ¿verdad? Entonces, todo esto que se ve y que se tiene evidencia, pues no es algo bueno, ¿sí? Porque Dios no lo planificó de esa forma. Simplemente son engaños, ¿sí? Un engaño es pensar que estos seres que podemos verlos, que ya se dijo que existen, pueden ayudar a la humanidad, pueden ayudar pues compartiendo su tecnología, sanando quizás, como que vienen a servir a la humanidad, ¿no? Eso es un engaño y es algo que muchas personas pueden estar creyendo, que ellos tienen el poder de ayudar y que para eso están viniendo, o que incluso son enviados de Dios para ayudar a la humanidad, ¿sí? Dice que Dios ha revelado cómo se resolverá el dilema humano. Ya sabemos cómo va a ser. Si nosotros leemos la Biblia, nos habla de un plan de salvación, nos habla de que Jesús viene a salvarnos, de que debemos de creer en Jesús y que esa es la única forma de tener la salvación y la vida eterna. La solución para nuestras vidas es Jesús. Y que si queremos ayuda va a estar en Él y que van a venir tiempos difíciles, pero que Jesús va a venir en las nubes. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, ese es el plan divino, que Él venga a reclamar a su pueblo y que al momento de irnos con Él se ha destruido todo lo que conocemos aquí, se ha purificado, nosotros vamos al cielo y después regresamos a la tierra nueva para tener y gozar eternidad, sin intermediarios extraterrestres interviniendo en ese plan, ¿sí? Entonces eso debemos de tenerlo bien claro. Debemos sospechar de cualquier desviación del plan divino. Con fe, nosotros creer en lo que dice la palabra. Los ángeles de Satanás y Satanás buscan engañar a los humanos, ofreciéndoles un plan alternativo para la solución de este problema de la humanidad. ¿Por medio de qué? De milagros y manifestaciones sobrenaturales. Entonces, ya no tarda en salir a la luz o empezarse a compartir porque se abrió una carpeta de investigación ya en la NASA para empezar a sacar a la luz todo lo que ellos estén investigando acerca de estos seres que tienen ahí, de estas evidencias que tienen. Entonces, no tarda en empezar a surgir esto, quizás milagros, manifestaciones, engaños sobrenaturales. No dejemos que nosotros o que nuestros familiares sean engañados, ¿verdad? Con prudencia, nosotros podemos explicar lo que está pasando. Y el engaño 2, pues es lo más crítico y es algo que tiene que pasar también porque está escrito que va a pasar para que Jesús venga. O sea, tiene que pasar esto como parte de la profecía y Jesús vendrá, ¿sí? Dice que Satanás procura imitar el retorno de Cristo. Entonces, todos estos indicios y todo esto que se empieza ya a abrir al público puede estar preparando a las personas para creerse una imitación de la venida de Jesús, ¿sí? Entonces, eso es algo muy peligroso. Para nosotros permanecer protegidos, debemos de estudiar cómo es que Jesús va a venir, qué señales hay, qué características hay de su venida. Porque el acto capital que coronará el gran drama del engaño que Satanás está creando es que él mismo se va a hacer pasar por Jesús. Y si ya se están viendo las naves y los ovnis, pues probablemente él nos quiere armar todo un escenario en el cual él regrese quizás, él venga al mundo quizás mediante estas naves o no sé,
Entonces hay que tener mucho cuidado. El gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a como describe que será la venida del Hijo de Dios en Apocalipsis. Parecido, pero no igual. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito del triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Hay que tener mucho cuidado porque quizás este es el inicio de todo este engaño. Y lo que nos va a mantener firmes, pues es el estar estudiando su palabra, el estar leyendo también algunos de los escritos de Elena de White, que nos dan más indicios, más características de qué va a suceder en esos tiempos, para no estar engañando, ¿sí? Para eso, pues se necesita conocimiento, sabiduría y discernimiento. Ya entendido, repasado, comprendido todo esto, nosotros tenemos herramientas para poder orientar a las personas que vengan con nosotros y que digan, ay, no, es que yo creo que es Dios y que manda a sus ángeles, esto que estamos viendo es para bien, ¿sí? Ya con esto nosotros podemos enseñar o compartir un mensaje distinto. Y si estaba en nosotros surgiendo alguna duda o estábamos teniendo ideas pues muy distintas a lo que ahorita estudiamos, pues qué bueno que tengamos esta claridad y que invitemos al Espíritu Santo que nos ayude a discernir la verdad, ¿sí? Que nosotros estudiemos la Biblia, porque eso va a ser lo que nos mantenga firmes. Entonces, al ver estos temas en las redes sociales, en las noticias, nuestra posición no va a ser solamente de ignorancia, sino va a ser de alerta, de que ya están pasando tantas cosas que nos están indicando que la venida de Jesús está más cerca que de lo que pensábamos. Pero también esto indica que los engaños, que Satanás va a estar todavía más fuerte que nunca, tratando de engañar a los que hemos apostado por Jesús, sí, a los que estamos formando parte de su pueblo. Entonces, vamos a mantenernos estudiando la Biblia, ¿sí? Dice aquí que solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Cuidado de no ser cautivados, ¿sí? Cuidado de lo que sentimos. Tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que nos haga comprender cuando nos estamos desviando, cuando este sentimiento ya no es un sentimiento que honre a Dios o que haga la voluntad de Dios. Dice aquí que gracias al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. Y gracias a todo lo que estudiamos aquí, ahorita sabemos que eso que está pasando no es cosa de Dios, ¿sí? No son seres que Dios mandó para tener contacto con nosotros, si no vienen de Satanás. Pero gracias a qué? Al estudio de la Biblia. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Este es solamente un tema, pero hay muchas cosas que pueden llevarnos a ser engañados. Así que mantengámonos firmes y mantengámonos estudiando y recordando cuáles son esas señales de los últimos días. Que Dios les bendiga. Vamos por aquí a quedarnos con este mensaje y a estudiar la Biblia para estar atentos.